El hombre débil reacciona, el hombre poderoso observa. Mientras el primero se consume intentando defender su imagen, el segundo construye imperios dentro del silencio. Escucha con atención, porque la mayoría de los hombres fracasan en la vida no por falta de talento, sino por su desesperada necesidad de ser comprendidos. Explican demasiado, justifican sus decisiones, revelan sus intenciones y, sin darse cuenta, entregan sus armas antes de que la guerra siquiera comience. La mente humana teme lo desconocido, y quien domina el arte de permanecer impenetrable controla no solo su destino, sino también las emociones de quienes lo rodean. Cuando reaccionas, te vuelves predecible. Cuando explicas, te vuelves vulnerable. Pero cuando permaneces en silencio, te transformas en una fuerza que nadie puede descifrar. Observa la naturaleza del poder y entenderás que jamás grita su presencia. El león no anuncia su ataque, el océano no pide permiso para devorar la costa, y el estratega jamás revela su plan antes de ejecutarlo. El mundo moderno está lleno de hombres que buscan aprobación disfrazándola de comunicación, hombres que creen que expresar cada pensamiento los hace auténticos, cuando en realidad solo los vuelve manipulables. La psicología oscura enseña que el silencio no es ausencia, es dominio absoluto sobre la narrativa. Cuando no explicas, obligas a otros a construir teorías sobre ti, y en ese proceso ellos revelan sus inseguridades, sus deseos y sus debilidades. Cada palabra que decides no pronunciar se convierte en una herramienta que fortalece tu posición. Comprende esto con brutal honestidad. Las personas no respetan lo que entienden completamente. El misterio crea jerarquía, y la jerarquía crea poder. Cuando alguien no puede descifrar tus intenciones, comienza a proyectar grandeza sobre ti. El ser humano teme lo que no puede controlar, y ese temor se transforma en respeto, en cautela, eventualmente en obediencia. Los hombres comunes reaccionan emocionalmente porque buscan validación inmediata. El hombre que domina la psicología oscura sabe que el control emocional es la moneda más valiosa dentro del juego del poder y del dinero. En el mundo del éxito financiero, quien reacciona pierde negociaciones, quien explica reduce su valor, y quien domina en silencio obliga a los demás a moverse alrededor de su presencia como si fuera un eje invisible. Existe una razón por la cual los grandes estrategas de la historia cultivaban una imagen distante. No era arrogancia, era arquitectura psicológica. Cada gesto medido, cada pausa calculada, cada respuesta incompleta crea un espacio donde los demás comienzan a sobrevalorar tu posición. El mercado, los negocios y las relaciones humanas funcionan bajo la ley de la percepción. Tu valor no se determina solo por lo que eres capaz de hacer, sino por lo que otros creen que eres capaz de hacer. Cuando explicas demasiado, reduces el tamaño de esa percepción. Cuando reaccionas con rapidez emocional, demuestras que otros pueden controlar tu estado mental. Pero cuando eliges el silencio, proyectas estabilidad, control y una peligrosa sensación de profundidad que obliga a los demás a negociar contigo desde una posición inferior. Debes entender que el silencio estratégico no es pasividad, es una forma superior de agresión intelectual. Es la habilidad de permitir que otros hablen hasta revelar sus verdaderas intenciones mientras tú recolectas información como un depredador paciente. En el ámbito del dinero, quienes dominan los imperios financieros raramente muestran desesperación. La desesperación reduce el precio de todo lo que posees, tu tiempo, tu talento y tu dignidad. El hombre que nunca explica transmite que sus decisiones nacen de un cálculo profundo, incluso cuando solo está observando. Ese aura de cálculo constante crea una ventaja psicológica que pocos pueden enfrentar. La mente humana está programada para llenar los vacíos con su propia imaginación. Cuando mantienes silencio, permites que otros construyan versiones de ti que frecuentemente son más poderosas que cualquier realidad que podrías explicar. Este es el primer truco de la psicología oscura: convertir tu ausencia de reacción en una presencia dominante. No se trata de ignorar el mundo, sino de entrenar tu espíritu para que ninguna provocación externa determine tu comportamiento. Cada vez que alguien intenta obtener una reacción emocional de ti, en realidad está intentando medir tu nivel de control interno. Si reaccionas, entregas el control. Si explicas, entregas información. Pero si permaneces firme y silencioso, obligas al mundo a inclinarse hacia tu ritmo. El verdadero ascenso interior comienza cuando comprendes que la mayoría de las batallas se pierden en el terreno emocional antes de que se pronuncie la primera palabra. Dominar en silencio no es solo una estrategia social o económica, es una transformación espiritual donde el ego deja de buscar reconocimiento y comienza a construir poder real. Cuando alcanzas ese estado, te conviertes en un enigma viviente, un hombre que camina entre multitudes sin revelar jamás el alcance de su ambición ni la profundidad de su mente. Y en ese momento,
Sin que el mundo lo note, comienzas a jugar el juego de poder en un nivel donde solo existen los verdaderos arquitectos del destino. El segundo error fatal del hombre común es creer que el poder nace de la acción visible, cuando en realidad surge del control invisible. La mayoría vive obsesionada con demostrar su inteligencia, su capacidad y su valor, como si el reconocimiento externo fuera la llave de la grandeza. Pero el verdadero estratega comprende que cuanto más visible es su esfuerzo, más predecible se vuelve su movimiento. El dominio real se construye en la sombra, donde las intenciones no se anuncian y las ambiciones no se exhiben. Nunca reaccionar y nunca explicar no solo protege tu posición, sino que crea un escenario donde otros comienzan a moverse impulsados por la incertidumbre que generas. La incertidumbre es una herramienta brutalmente poderosa, porque obliga a las personas a gastar energía mental intentando descifrarte, mientras tú conservas tu energía para construir, planear y conquistar. El segundo truco de la psicología oscura reside en la manipulación silenciosa de la percepción del valor. El mundo económico funciona bajo una ley despiadada. Lo escaso se vuelve deseado y lo demasiado disponible pierde importancia. Cuando un hombre responde a todo, explica todo y se muestra emocionalmente accesible en cada momento, destruye su propia escasez psicológica. Se convierte en un recurso abundante, y lo abundante rara vez es respetado o valorado. Observa a los hombres que acumulan riqueza verdadera. No negocian desde la urgencia, negocian desde la distancia. No ofrecen explicaciones innecesarias, porque entienden que cada explicación reduce el misterio que rodea su juicio y su criterio. Cuando tu mente parece inaccesible, los demás comienzan a asumir que dentro de ella existe un cálculo superior, una visión que ellos no pueden alcanzar. Existe un fenómeno oscuro dentro de la naturaleza humana. Las personas atribuyen mayor autoridad a quien parece emocionalmente inquebrantable. No importa cuántas habilidades poseas si otros perciben que pueden alterar tu estado emocional con simples palabras. Cada reacción impulsiva es una confesión silenciosa de debilidad. El hombre que domina su expresión emocional proyecta estabilidad, y la estabilidad genera confianza, pero también genera temor. En el mundo del dinero, los inversores siguen a quienes transmiten certeza, no a quienes demuestran ansiedad. En las relaciones sociales, los individuos gravitan hacia quien parece imposible de manipular. Y en el juego del poder, la percepción de invulnerabilidad es más valiosa que la invulnerabilidad misma. El control del silencio también redefine la forma en que otros interpretan tus fracasos y tus victorias. Cuando explicas tus errores, reduces tu autoridad porque permites que otros analicen tus grietas internas. Pero cuando guardas silencio, incluso tus fracasos se transforman en movimientos estratégicos incomprensibles para los observadores externos. La historia ha demostrado que los líderes más temidos no eran aquellos que siempre ganaban, sino aquellos cuyos movimientos nadie lograba anticipar. El misterio convierte incluso la derrota en una narrativa ambigua que protege tu reputación y mantiene intacta tu aura de cálculo. Debes aceptar una verdad brutal que la mayoría evita enfrentar. El mundo no recompensa la transparencia emocional, recompensa la utilidad y la percepción de poder. La transparencia excesiva es un lujo que solo pueden permitirse quienes ya han conquistado el dominio absoluto. Antes de alcanzar ese nivel, revelar tus pensamientos es como entregar un mapa de tu mente a quienes podrían usarlo contra ti. La psicología oscura enseña que la información es una moneda y quien regala su moneda pierde capacidad de negociación. Cada pensamiento que revelas puede ser convertido en un arma por quienes observan en silencio esperando el momento adecuado para actuar. El silencio estratégico también crea un campo psicológico donde los demás comienzan a proyectar sus propios deseos sobre ti. Cuando no explicas tus intenciones, las personas tienden a imaginar que tus planes son más grandes, más calculados y más peligrosos de lo que realmente son. Esa proyección genera respeto, cautela e incluso obediencia inconsciente. El hombre que domina este principio no necesita imponer su autoridad con fuerza física ni con palabras agresivas. Su mera presencia produce un efecto gravitacional que reorganiza el comportamiento de quienes lo rodean. Pero dominar en silencio requiere una disciplina brutal que pocos están dispuestos a soportar. Significa renunciar al placer inmediato de defender tu orgullo. Significa observar insultos sin responder. Significa permitir que otros subestimen tu inteligencia mientras construyes tu ascenso en secreto. Es una forma de guerra psicológica donde sacrificas la validación momentánea para obtener supremacía duradera. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu autocontrol. Cada vez que eliges no explicar, fortaleces tu misterio. Y cada vez que fortaleces tu misterio, aumentas tu valor dentro del juego invisible donde se decide quién lidera y quién obedece. El hombre que comprende este truco comienza a experimentar una transformación interna. Su mente deja de buscar aprobación
y comienza a buscar precisión. Sus emociones dejan de controlar sus decisiones, y sus decisiones comienzan a moldear su destino. En ese punto, el silencio deja de ser una táctica y se convierte en una identidad, una armadura invisible que lo protege de manipulaciones, traiciones y distracciones. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de autocontrol, el mundo comienza a percibirlo como algo más que un individuo. Comienza a verlo como una fuerza que opera bajo reglas que pocos pueden comprender. El tercer truco de la psicología oscura no trata solo de lo que ocultas, trata de lo que permites que otros revelen mientras creen que están observándote. La mayoría de los hombres entra en las conversaciones con la necesidad de demostrar autoridad, pero el verdadero arquitecto del poder entra con la intención de recolectar verdades. Cuando nunca reaccionas y nunca explicas, obligas a los demás a llenar el vacío con palabras innecesarias, confesiones involuntarias y exposiciones emocionales que jamás hubieran mostrado ante alguien que compite por dominar la conversación. El silencio no es simplemente una barrera. Es una trampa psicológica donde las personas, desesperadas por interpretar tu mente, comienzan a desnudar la suya. Existe una ley invisible que gobierna las interacciones humanas. Quien habla más, revela más. Quien revela más, pierde poder. El hombre común cree que controlar una conversación significa dirigirla con palabras, pero el estratega sabe que controlar una conversación significa dirigirla con pausas. Las pausas crean incomodidad, y la incomodidad empuja a las personas a llenar el espacio con información que no tenían intención de compartir. Dentro del mundo del dinero, los negociadores más peligrosos no son los que hablan con autoridad, sino los que escuchan con precisión quirúrgica. Ellos permiten que la otra parte revele sus límites, su urgencia, su desesperación y su precio real antes de pronunciar una sola decisión. Así es como se gana sin levantar la voz, así es como se conquista sin mostrar la espada. La psicología oscura entiende que el ser humano teme el silencio porque el silencio elimina las distracciones y lo obliga a enfrentarse a su propia mente. Cuando guarda silencio frente a alguien, activa su inseguridad interna. Empiezan a preguntarse si han dicho algo incorrecto, si estás evaluando su valor o si estás planeando algo que ellos no pueden prever. Ese torbellino mental genera una asimetría brutal de poder. Mientras ellos luchan contra su ansiedad, tú permaneces inmóvil, analizando cada gesto, cada tono de voz, cada microexpresión que delata su posición emocional. El silencio te convierte en observador absoluto, y el observador siempre tiene ventaja sobre quien actúa impulsivamente. En el terreno de la riqueza y el ascenso financiero, esta habilidad es devastadoramente efectiva. Los mercados, las inversiones y los negocios no solo se basan en números, se basan en psicología humana. La mayoría de las fortunas no se construyen con trabajo físico, sino con lectura emocional. El hombre que domina el silencio aprende a detectar la codicia en la mirada de un socio, el miedo en la postura de un competidor y la desesperación en el ritmo acelerado de una negociación. Cuando detectas esas señales, puedes moldear el resultado sin necesidad de confrontación directa. El poder más refinado es aquel que altera decisiones sin que los demás perciban que están siendo guiados. Pero este truco exige algo que destruye la mayoría: paciencia despiadada. Vivimos en una era donde la velocidad se confunde con inteligencia. Responder rápido parece eficiencia, reaccionar rápido parece fortaleza, explicar rápido parece transparencia. Sin embargo, la velocidad emocional es una debilidad disfrazada. El hombre que responde inmediatamente revela que sus emociones gobiernan su mente. El hombre que se toma su tiempo para responder demuestra que su mente gobierna sus emociones. Esa diferencia, aunque parece sutil, define quién será utilizado y quién será temido dentro del juego social y económico. El silencio también crea un fenómeno psicológico llamado proyección jerárquica. Cuando las personas no pueden descifrar tu pensamiento, tienden a asumir que tu mente opera en un nivel más alto que el suyo. Comienzan a otorgarte autoridad incluso cuando no la reclamas. Este fenómeno explica por qué algunos hombres entran en una habitación y dominan el ambiente sin pronunciar una palabra. No es carisma superficial, es control absoluto sobre su energía emocional. La gente siente que hay algo calculando detrás de sus ojos, algo que observa sin revelar, y esa sensación genera respeto mezclado con una inquietud difícil de describir. El tercer truco también transforma la forma en que enfrentas los conflictos. El hombre común lucha para ganar discusiones. El estratega permite que las discusiones revelen la naturaleza de su oponente. Cuando alguien intenta provocarte, no busca destruirte, busca medir tu control. Si reaccionas con ira, le entregas el control de tu estado interno. Si explicas demasiado, le entregas el mapa de tus valores y tus límites. Pero si permaneces tranquilo, si respondes con pocas palabras calculadas,
Creas una barrera psicológica que frustra a tu oponente y lo empuja a cometer errores. La frustración es una emoción que nubla el juicio, y el juicio nublado es el terreno perfecto donde nacen las derrotas. Existe una dimensión más profunda de este principio que pocos alcanzan a comprender. Cuando eliges el silencio constante, comienzas a entrenar tu mente para observar antes de sentir, para analizar antes de reaccionar, para calcular antes de hablar. Ese entrenamiento no solo cambia tu comportamiento externo, transforma la estructura misma de tu pensamiento. Te conviertes en alguien que percibe patrones invisibles para la mayoría, alguien que detecta manipulaciones antes de que se manifiesten, alguien que entiende que cada interacción humana es un tablero de ajedrez donde las emociones son piezas que deben moverse con precisión. El hombre que domina este nivel deja de ser esclavo de su necesidad de ser entendido. Comprende que ser malinterpretado temporalmente es un precio pequeño comparado con el poder de permanecer indescifrable. Mientras otros luchan por limpiar su reputación con explicaciones constantes, él permite que su misterio construya una reputación más grande que cualquier narrativa verbal. Y en ese estado, su presencia comienza a adquirir un peso psicológico que transforma cada espacio en el que entra. El silencio, cuando es dominado, deja de ser una técnica y se convierte en una forma de existencia. Te separa de la masa que reacciona por impulso y te eleva hacia una élite invisible que controla su destino a través de la observación, la paciencia y el cálculo. En ese nivel, ya no necesitas perseguir el poder. El poder comienza a gravitar hacia ti, atraído por la estabilidad mental que irradias. Y cuando el poder comienza a buscarte, la verdadera ascensión apenas está comenzando. El cuarto truco, y el más peligroso de todos, es comprender que el silencio no solo controla a los demás, sino que reescribe tu identidad interna hasta convertirte en alguien que ya no puede ser manipulado. Aquí es donde la psicología oscura deja de ser una estrategia social y se convierte en una metamorfosis espiritual. La mayoría de los hombres utiliza el silencio como una máscara temporal, pero el verdadero discípulo del poder lo convierte en su naturaleza permanente. Cuando alcanzas este nivel, ya no luchas por controlar tus reacciones, simplemente ya no existen. Te transformas en un hombre cuya calma parece antinatural, casi inquietante, porque nace de una mente que ha eliminado el caos emocional que gobierna a la multitud. Existe una verdad brutal que pocos están preparados para aceptar. El mundo pertenece a quienes pueden soportar la soledad psicológica del autocontrol. El silencio prolongado te separa del rebaño emocional que vive reaccionando a cada estímulo externo. Significa que dejarás de compartir tus planes, dejarás de buscar aprobación, dejarás de explicar tus decisiones incluso a quienes creen tener derecho a comprenderlas. Y ese aislamiento mental es el precio inevitable del ascenso. El hombre que busca ser entendido por todos termina siendo controlado por todos. El hombre que acepta ser incomprendido se vuelve imposible de dominar. Cuando nunca explicas tus movimientos, comienzas a construir una narrativa invisible alrededor de tu existencia. Las personas empiezan a crear historias sobre ti, suposiciones sobre tu mente, teorías sobre tu estrategia. Algunas creerán que eres calculador, otras pensarán que eres peligroso, y muchas asumirán que posees un conocimiento que ellos jamás podrán alcanzar. Ese fenómeno psicológico genera un aura de autoridad que no depende de títulos, riqueza visible o reconocimiento público. Es una autoridad que nace del misterio, y el misterio es el lenguaje más antiguo del poder humano. En el terreno del dinero, este truco crea una ventaja devastadora. Los hombres que acumulan riqueza extraordinaria rara vez revelan la totalidad de sus movimientos. Mantienen múltiples planes, múltiples fuentes de ingreso y múltiples estrategias que operan en silencio. Comprenden que el éxito financiero no solo depende de generar dinero, sino de proteger la información que genera ese dinero. Cada vez que explicas demasiado tus métodos, reduces tu ventaja competitiva. Cada vez que reaccionas ante la presión del mercado o la opinión pública, permites que fuerzas externas dicten tu estrategia. Pero el hombre que domina el silencio financiero construye imperios invisibles antes de que el mundo siquiera note su ascenso. Este cuarto principio también revela una dimensión oscura de la dominación social. La gente teme lo que no puede leer emocionalmente. Cuando tus expresiones son controladas, cuando tus palabras son escasas y calculadas, las personas comienzan a caminar con cautela alrededor de ti. No porque seas agresivo, sino porque tu imprevisibilidad genera respeto instintivo. El ser humano está programado para buscar patrones emocionales en los demás. Cuando no puede encontrarlos, activa un mecanismo de alerta que lo vuelve más cuidadoso, más obediente y más influenciable. Así es como algunos hombres gobiernan habitaciones enteras sin levantar la voz, porque su presencia transmite la sensación de que cada pensamiento suyo es una jugada estratégica.
Pero este nivel de dominio exige un sacrificio que destruye al ego, renunciar a la necesidad de tener la última palabra. El hombre común siente que perder una discusión reduce su valor, pero el estratega sabe que las discusiones son distracciones diseñadas para exponer su mente. Permitir que otros crean que han ganado verbalmente es una forma de manipulación avanzada. Mientras ellos celebran una victoria superficial, tú conservas el control real sobre la dirección del juego. El poder auténtico no necesita reconocimiento inmediato. Su recompensa aparece en resultados duraderos, en influencia silenciosa y en control estructural sobre las situaciones. El silencio absoluto también te permite desarrollar una habilidad que define a los verdaderos arquitectos del destino, la observación sin ego. Cuando eliminas la necesidad de reaccionar, comienzas a ver el mundo con una claridad casi cruel. Detectas alianzas falsas antes de que se formen, reconoces traiciones antes de que se ejecuten y percibes oportunidades que permanecen invisibles para quienes viven atrapados en su ruido emocional. Esa claridad convierte tu mente en un instrumento de precisión estratégica. Ya no tomas decisiones basadas en impulsos, orgullo o miedo. Tomas decisiones basadas en cálculos fríos que maximizan tu ascenso y minimizan tu exposición al caos humano. En este punto, el silencio deja de ser un comportamiento. Se convierte en un símbolo de supremacía interna. Cada momento en que eliges no reaccionar fortalece tu disciplina mental. Cada momento en que eliges no explicar fortalece tu independencia psicológica. Y cada momento en que fortaleces tu independencia psicológica, reduces el poder que el mundo tiene sobre ti. La verdadera dominación no consiste en controlar a otros. Consiste en eliminar cualquier fuerza externa capaz de controlar tu mente. Cuando alcanzas ese estado, te conviertes en algo que la sociedad rara vez comprende, un hombre que opera bajo su propio sistema de reglas. El resultado final de esta transformación es silencioso pero devastador. Las personas comienzan a buscar tu aprobación sin que la solicites. Tus palabras adquieren peso porque aparecen con escasez. Tus decisiones generan impacto porque parecen surgir de una mente inaccesible. Y tu presencia se convierte en una forma de autoridad que no depende del ruido, del espectáculo ni de la validación externa. En ese nivel, has trascendido el comportamiento del hombre común y has entrado en el territorio reservado para quienes entienden que el poder más absoluto no se demuestra, se insinúa. Así es como el hombre que nunca reacciona, nunca explica y domina en silencio deja de ser un participante del juego social, y se convierte en el arquitecto invisible que diseña sus reglas.